Otros temas, ¿no? Sobre todo el que se ha quedado en cuarto intermedio. Estamos hablando de la ley de terrorismo urbano en el Congreso de la República. ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Qué recoge esta ley, no es cierto? Está con nosotros Juan Carlos Liendo, ex jefe de la DINI, y está también con nosotros Francis Allison, alcalde de Magdalena. Así es. Y con ellos vamos a hablar en solo unos instantes. Por favor, permítanos un minuto porque tenemos una información de último minuto porque que puedan cruzar con seguridad. 7:43, y a propósito de seguridad, le damos nuevamente la bienvenida a nuestros invitados, al señor Liendo y al señor Allison, para hablar de lo que todavía no se termina de concretar en el Congreso de la República. Esta ley llamada terrorismo urbano, ¿finalmente se va a aprobar o no se va a aprobar? Y de aprobarse, ¿va a servir o no va a servir? Nuevamente, gracias por estar aquí el día de hoy. Empecemos con el señor Liendo, por favor, porque usted ha sido jefe de la DINI y de alguna manera conoce qué es lo que desde el Ejecutivo se tendría que hacer frente a una situación que la que estamos viviendo ahora de inseguridad ciudadana. Bueno, ¿funcionaría una norma como esta? Bueno, ante todo, buenos días y un gusto, Alison, estar otra vez contigo por acá. Bien, desde el Ejecutivo lo que estamos viendo es un reflejo de no solo de incompetencia, sino de no saber qué hacer a ese extremo. Y el tema del terrorismo urbano, en términos estrictos de aproximación de seguridad, lo que más genera es confusión, ¿no? O sea, es una confusión tan grande que ya el mismo pensar en cómo aplicarlo nos lleva a una trampa y nos aleja del problema central, que como bien lo has mencionado, es la inseguridad ciudadana. Entonces aquí hay un tema muy concreto, que es apreciar la dimensión de lo que estamos enfrentando como peruanos, donde el Congreso parece no tener idea de qué cosa está discutiendo y el gobierno presenta normas para persuadir sobre un hecho de seguridad ciudadana. Y aquí estamos junto con el alcalde Allison, ¿no? Y manifestar dos cosas en concreto, ¿no? Se ha perdido la perspectiva de lo que es seguridad. Ahora, seguridad es todo, pero aquí es necesario precisar los alcances y los espacios concretos de seguridad para poder enfrentarlo. Eso es lo primero, conocer el fenómeno. Dos cosas, ahí me refiero. Seguridad ciudadana es la seguridad del día a día, del ciudadano común y corriente que realiza actividades cotidianas y enfrenta riesgos de seguridad propios de su vida en la ciudad. Eso bajo una perspectiva, en todo el mundo es así, ¿no?, de responsabilidad de seguridad de los alcaldes, las municipalidades, con el serenazgo, los bomberos, ¿no?, y la gestión municipal. Esa es la base de la seguridad ciudadana. Aquí se confunde seguridad ciudadana con orden público, con orden interno y con seguridad nacional. Porque, a ver, ningún asaltante o asesino o incluso sicario es un terrorista, es un sicario, es un secuestrador o es un asaltante. Entonces, el término ya, mal empleado, y culmino, ¿no? Si se emplea mal el término y hay confusión y se quieren aprobar leyes para persuadir, o bueno, pues hay congresistas que han dicho, sabemos que no va a servir de mucho, pero igual hay que aprobarla. El mismo premier lo ha dicho, ya, el mismo premier. Entonces, es una burla a los ciudadanos, es una muestra de incompetencia y solamente ayuda aquí a los criminales y delincuentes. Sí, ¿y cuál es su perspectiva, alcalde? La mía es realmente altamente negativa. Es lamentable que haya... En contra de la ley. En contra. Es lamentable que haya tanto parlamentario y ahora se suma el Poder Ejecutivo a un engaño total y absoluto hacia los ciudadanos que están sufriendo y siendo víctimas de grados de violencia nunca antes vistos en el país. Están vendiéndoles humo. Nadie en su sano juicio, luego de leer esos proyectos de ley, puede creer que esto va a servir para algo. ¿Qué es lo que han hecho? Lo explico rápidamente. Han agarrado un montón de delitos que ya están tipificados en el Código Penal, los han metido en una bolsa y han dicho, esto es ahora terrorismo urbano. O sea, no han hecho nada. Es una burla les han del subido país, las penas. pero ni siquiera eso. Exacto. Algunos le han subido, pero hay que dejar claro. En este proyecto de ley, que se ha llegado ayer al Parlamento para ser debatido, al Pleno, perdón, claramente se están eliminando las cadenas perpetuas. Han puesto como pena máxima no mayor de 30, no menor de 30. Cuando en realidad ya delitos como el robo agravado, el secuestro agravado, la extorsión agravada, el sicariato agravado, la explotación sexual de niños y niñas agravado, tiene hoy cadena perpetua. Estos delitos los han metido también a este paquete
Y en ese paquete la pena máxima es no menor de 30, es decir, de manera vergonzosa, sin darse cuenta, espero, pues ya la verdad, espero, están eliminando las cadenas perpetuas a los delitos más graves. Ya la verdad, la gente tiene derecho hasta a dudar si lo están haciendo a propósito. Luego de ver la ley de crimen organizado, que prácticamente han vuelto imposible condenar a un grupo de delincuentes organizados como crimen organizado. Ahora, efectivamente, uno ve estos hechos y son tan sangrientos, tan dolorosos, y los puede llegar a comparar con lo peor que pasó en nuestro país, que es el terrorismo, ¿no? Pero eso es efectivamente un calificativo, porque los delitos están ahí, sicariato, extorsión, asesinato. Claro, se están produciendo de manera mucho más sangrienta, mucho más terribles, con nuevas formas agravadas. Es decir, podríamos quizás, señor Liendo, cambiar las formas agravadas de estos delitos que ya están tipificados, como bien lo recuerda el alcalde. A ver, lo razonable puede ser subir penas, hacer más drásticas las sanciones, pero no como un hecho aislado. O sea, este es parte de un conjunto, ¿no?, de acciones para el fenómeno que estás describiendo, que es la época de violencia delincuencial y criminal más grande de toda nuestra historia. Si no reconocemos lo mal que estamos y no se toman medidas adecuadas frente a este fenómeno que es complejo, y lo resumo rapidito, entonces vamos en el camino de la fragmentación política y de seguridad, como es en México, como es en Colombia. Esa es la dirección. ¿Por qué? Porque este crimen sangriento que crece día a día es el reflejo hoy de multinacionales del crimen transnacional, que tiene efectos y acciones de carácter económicas, políticas y sociales. O sea, es un complejo más grande lo que estamos viendo. Y se quieren aplicar recetas viejas, como si estuviésemos en los crímenes de los años 70 u 80. Y le cargamos toda la responsabilidad a la policía, que claramente ha sido sobrepasada. Por eso estamos en estado de emergencia, ¿no? Y no porque haya malos policías o que también los hay, sino porque se sobrecarga las funciones, no hay los recursos, no hay el enfoque de este problema, si ¿no? me permite, usted ha sido militar, yo vengo de familia militar, y de verdad que ver a nuestros soldados parados en la esquina con sus fusiles, sin hacer nada, es indigno, ¿no? No, es absurdo. No es su función. No, definitivamente. Y jamás la Fuerza Armada va a reemplazar a la policía. O sea, la Fuerza Armada entra a la calle, no va a hacer el trabajo del policía, del juez o el fiscal, cumple otro tipo de función. Y tú lo has mencionado bien claro, o sea, soldados con armas de guerra en la calle para tomarse fotos es indigno, porque es evidente que no hay plan, no hay estrategia, no hay objetivos. Están desgastando a las tropas y se está haciendo del estado de emergencia una herramienta de gestión pública. La dimensión de la solución es más grande y más compleja. ¿Por qué la gente entonces pide que las Fuerzas Armadas estén en la calle? Porque tiene impotencia de sentirse segura. Y la última barrera de seguridad de cualquier sociedad, la última, son los soldados. Cuando ya no hay esperanza, está el soldado. Pero ¿qué está pasando aquí? Que el soldado lo quieren emplear en una misión de apoyo a la policía que no tiene una lógica con respecto a lo que está sucediendo. Y están denigrando esa función de último respaldo de la ciudadanía. Tampoco sirve Cuando eso la presencia tampoco sirve de una u otra manera. El concepto de disuasivo no es el concepto de una foto. O sea, el concepto de disuasivo es que estás en condiciones de hacer el ejercicio de tu fuerza sobre un objetivo claro y preciso. O sea, la disuasión no es una imagen, ni es una foto. La disuasión es la potencia de una capacidad lista para ser empleada en determinadas circunstancias. Aquí no está determinado en qué circunstancia van a ser empleo el uso de las armas, en qué forma van a cuidar la ciudadanía. Y lo que en el fondo se hace es denigrar la capacidad del estado de emergencia, desgastar a las fuerzas y disminuir la esperanza de la población. Pareciera que fuese a propósito. Y en ese sentido, alcalde, ¿qué sí podría o qué sí debería hacer el Congreso de la República? A ver, antes de responder eso quiero agregar algo. Viendo el debate ayer, queda claro que hay un porcentaje muy importante de parlamentarios que está en contra de esa norma, justamente porque está mal redactada. Es más, parte de ellos pidieron que vuelva a la comisión para que la comisión haga mejor su trabajo. Pero en votación esto no se aceptó. Entonces tengamos claro, y es más, hemos visto efectivamente, como ha dicho Juan Carlos, algunos parlamentarios decir que no va a servir de mucho o de nada de esa norma, pero que había que aprobarla. Es decir, nos quieren vender estos
gato por liebre, pues, ¿no es cierto? Y decir que han hecho algo. Bueno, ¿qué se tiene que hacer? Claramente buscar eficacia en los operadores de justicia, que cuando se les detenga no se les suelte. Eficacia, obviamente en el INPE, por favor, entran a seguir delinquiendo, ¿hasta cuándo? ¿No? Eficacia en la lucha con delitos que nos parecen tontos, pero no lo son, como la receptación, mientras sigan vendiendo a vice y paciencia de todo el mundo cosas robadas, nos van a seguir asaltando y asesinando. ¿Qué tiene que hacer el Congreso? Yo sí creo que el Congreso tiene que hacer normas. Por ejemplo, el sicariato tiene 2 penas, la más baja 25 años, la más alta ya tiene cadena perpetua. Creo yo que el sicariato siempre debiera tener, por ejemplo, cadena perpetua, porque si matas por dinero, tu única pena debería ser la cadena perpetua. Pero repito, en esa acumulación de normas, de intentar hacer la norma de terrorismo urbano, lo que han hecho es terminar bajando las penas a muchos delitos, subirle a unas, eliminar las cadenas perpetuas, es un trabajo muy mal hecho. Y además, sí agregar que no creo que elevar penas tenga efecto disuasivo, pero lo que sí tiene un efecto importante es de que el asesino nunca más sale a la calle, entonces nunca más vuelve a asesinar a un ciudadano de bien. Y el tema que no recoge acá, porque creo que ambos coinciden en que no ayuda mucho en hacer más rígido el sistema frente a lo que ya existe, y se deja de lado algo súper importante, no tomando la inteligencia como tal, que es la prevención del delito. A ver, la inteligencia en sentido estricto y en su naturaleza no tiene nada que ver con el delito. Tiene que ver con la seguridad nacional porque maneja asuntos secretos de Estado, en la dimensión de la supervivencia del Estado y de las relaciones exteriores. O sea, se ha hecho aquí un mito de la inteligencia y tiene algo muy malo, ¿eh? Un mito de la inteligencia con la delincuencia. Claro. Lo que le falta acá al Perú son detectives y la acción preventiva que antes estaba a cargo de la Guardia Civil, y la acción coordinada y sincronizada de la investigación del crimen con la Fiscalía, el Ministerio Público. Todo eso se ha desincronizado. El concepto de inteligencia no reemplaza eso. O sea, no hay forma. Por eso hay tantos problemas en la gestión del Ministerio del Interior, tantos problemas de justicia. Entonces, pero aquí la situación es grave, como digo, ¿no? Vamos inevitablemente a tener que tomar una decisión dura y firme. Y siempre tiene que haber un marco legal. El modelo aproximado es el Acta Patriota de los Estados Unidos, que después del atentado a las Torres Gemelas genera todo un marco legal para precisar funciones, asignar recursos y dictar medidas legales que permitan neutralizar ese efecto. Vamos a ir aquí en el Perú a ese sentido. Y en términos concretos significa detenciones masivas, juicios sumarios, jueces sin rostro, miren ese nivel, ¿sí? Nuevas cárceles, ¿no? Como una manera de coberturar y aliviar la presión que sufre la población día a día. Y obviamente ahí articulada con la participación de las Fuerzas Armadas, como está sucediendo en Ecuador y en El Salvador. Ese va a ser, digamos, un enfoque necesario e inevitable. Ojalá existiese otra forma. No lo veo. ¿No? Por ahí va a tener que delimitarse el tema. Se habla mucho, pero no se hace nada, seamos claros. El propio Estado, el gobierno habla una vez más de hacer penales. No han puesto un ladrillo para construir siquiera un pabellón en algún área libre de algún penal existente. Se habla mucho de algo que es fundamental, fortalecer a la policía. ¿Qué han hecho? Acaban de crear un grupo de inteligencia que sí es interesante dentro de la DIVINSE, la dirección, ¿no? La División contra Secuestros y Extorsiones, pero si no dotan a estos nuevos policías que llevan a esta división, ¿de qué va a servir? Entonces no se está apoyando a la policía, no se está construyendo penales, no se está haciendo más que hablar, y un ejecutivo que lleva proyectos de ley corriendo para decir que ellos también han presentado un proyecto cuando no están haciendo realmente lo que tienen que hacer como ejecutivo, claro, que es evidentemente fortalecimiento de la policía, construcción de penales y mucho más. Siempre dicen que lo van a hacer y no lo hacen, y realmente estamos cansados de que eso suceda. Tanto así que la gente ya comenzó a marchar, pues, exigiendo su propia seguridad. Y ahí que el propio gobierno no vaya a ser de que también los vayan a calificar como terroristas urbanos. Justamente, a eso quería llegar. El gobierno, en su preocupación, ha hecho algo totalmente incorrecto, que ha sido descalificar esa protesta absolutamente justa de los conductores de vehículos de transporte público,
El ministro de Educación tuvo un comentario absolutamente deplorable, que no le hacían al juego a las marchas. Es gente protestando por su vida, ni más ni menos. Yo debo decir que desde mi nacimiento no he visto una marcha más justificada que esa. No están pidiendo aumento de pasaje, están exigiendo que el Estado los proteja, que es la mayor función del Estado. Entonces claro, ya vemos el interés de querer terruquear efectivamente a ciudadanos de bien que se rompen el lomo trabajando para descalificar las marchas que son justas y obviamente tienen que ser apoyadas. Y la policía debe acompañar esas marchas, no para destruirlas, sino más bien para evitar que los ciudadanos que marchen sean más bien víctimas del crimen organizado que podría atentar contra ellos cuando están marchando. Bueno, y en ese sentido, la norma que se había presentado originalmente tenía al terror y a la zozobra como una suerte de agravante cuando se producía... Lo sigue teniendo, ¿no? Es que todavía no sabemos qué es lo que van a debatir en el Congreso, ¿no? Entonces, ¿a qué nos estamos refiriendo realmente? Entonces, si tú tienes personas que con el justo derecho salen a manifestarse y claro, caminan por la Bancay, están claramente bloqueando la avenida Bancay. ¿Quién califica que eso es terror y zozobra? No, definitivamente, no se puede llamar terrorismo a todos los delitos, ni ponerle... A ver, nosotros el Perú tenemos en la memoria colectiva el impacto que causó el terrorismo en nosotros. Exacto. Entonces, es muy fácil para los políticos o para los debates en el Congreso usar la etiqueta terrorismo como una manera de llevarnos a una situación extrema de que se produzca la aprobación de ellos. Eso es lo que está sucediendo. Se está utilizando la palabra terrorismo como un cliché. Aquí vemos crímenes y delincuentes que pertenecen a un fenómeno, digamos, mucho más grande. No se puede llamar terrorismo a todo. Y el terrorismo básicamente se califica por el acto de terror que tiene una motivación de carácter político. Si se desborda eso, entonces va a ser terrorismo cualquier cosa. Es un absurdo en esta dimensión el tema de terrorismo urbano. Pero no hay que dejar de descartar algo muy importante, que esta situación de caos genera una gran oportunidad, donde el eje de esta gran oportunidad es la labor de la policía. O sea, aquí el actor protagónico principal para superar esa etapa siempre va a ser la policía, pero se necesita una reestructuración muy profunda. Así como está, no funciona. Y es una gran oportunidad para tener una policía de primer nivel con reformas estructurales basadas en la especialización estructural de la policía, valga la redundancia. Por ahí tiene que ir el camino. Bien, sí, señora Elisa. Sí, claro. A ver, si por ejemplo un extorsionador usa granada de guerra, la ley debe sancionar esto, obviamente, y con cadena perpetua. El agravante es ese. Ese es el agravante, no poner zozobra, terror, Dios mío, porque es muy fácil además en la vía penal demostrar que usó un explosivo, pero demostrar que generó zozobra, terror, es algo innecesario, subjetivo, y si la víctima te dice, bueno, pero me tiró la bomba, pero yo soy valiente. Entonces ya no hay. O sea, es muy tonto de verdad, incluso poner este tipo de palabras, ¿no es cierto? Exacto. Terror, zozobra, cuando basta con describir la conducta delictiva de cada uno de estos actos y poner como agravante, por supuesto, usar el explosivo. Están en campaña política y quieren burlarse de la gente diciendo que han hecho algo. Después dirán, acá está la ley y es culpa del Ejecutivo que no lo hace y viceversa, ¿no? Porque el Ejecutivo llegó corriendo también con su proyecto. Esto es una burla del país. Si se aprueba como está, no va a servir de absolutamente nada y veremos que nada cambió y lo peor de todo, repito, es que muchos de ellos se han dado cuenta y a pesar de eso siguen pidiendo el voto a favor. Y claramente hay una buena parte del Parlamento, repito, que ha dicho que está en contra porque está mal redactado, mal hecha la labor, pero estos otros continúan, porque quieren decir que han hecho algo por la seguridad ciudadana y lo que habrían hecho es vendernos humo. Esa es la verdad. Bien, agradecerles a ambos por estar aquí, ¿no? Este cuarto intermedio esperemos sirva para de verdad poner las barbas en remojo. Para que reflexionen. Y para la reflexión de algo que todos queremos. Gracias a ambos por haber estado esta mañana. 8:02. Nos vamos con internacionales. Un lamentable accidente ocurrió en Paraguay.